En el capítulo del día de ayer hicimos esta hermosa y pequeñísima workshop en nuestra base inicial. Esto eventualmente va a cambiar, pero pues bueno. Y también hicimos nuestra primera granjita de hierro súper ruidosa, lenta. Creo que decir lento una sola vez no es lo suficiente como para expresar lo lento que es esto. Y vamos a intentar trabajar con eso el día de hoy. Vamos a intentar conseguir brass el día de hoy, lo cual... pues no sé si lo logré. En realidad hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay muchas cosas que quiero hacer y eso va a tomar muchísimo tiempo y no estoy seguro si vamos a poder ir por brass el día de hoy, pero es lo ideal, es a lo que queremos llegar. Pero antes de eso vamos a ir a explorar algo que encontré mientras buscaba slimes. Y efectivamente solamente exploré un pedacito más de lo que no exploramos, que fue esto de acá, y encontré algo hermoso. La verdad se ve muy hermoso. Bueno, de hecho encontré dos cosas, pero hay una que no vamos a poder visitar el día de hoy, porque al parecer es como una torre de brujas, que es esto que están viendo acá a mano izquierda. Es como una torre llena de brujas. Obviamente no podemos entrar ahí en estos momentos. Tengo una armadura de cobre y esto no me va a proteger lo suficiente. Y bueno, de hecho puede que hagamos algo al respecto el día de hoy. Y hay otra acá nomás, pues teniendo en cuenta que todo esto es un pantano, entonces es más que normal que encontremos esas dos cosas acá. Y eso pasa cuando no nos alimentamos. Y allá en la lejanía podemos ver lo que encontré. Me imagino yo que es una aldea, pero es una aldea gigante, es como una aldea de como arena y cosas, pero pues se ve hermoso. Entonces vamos a explorar esto rápidamente, vamos a ver qué encontramos y vamos a ir a hacer lo que tengo pensado para el día de hoy. Y pues la verdad, para este punto yo no espero encontrar algo diferente a lo que encontré el día de ayer, que pues digamos que fue un loot normal, no fue la gran cosa, pero sí me parece muy curioso y muy bonita toda esta construcción. Y yo creo que esto es mi parte favorita. Ya arriba hay unos bloques de oro que de hecho creo que me voy a llevar porque pues ¿por qué no? Están haciendo estorbo acá. Y pues ya para el resto de las cosas en realidad no espero encontrar gran cosa. Oh, pero cactus me sirven bastante. Y ya de vuelta en nuestra pequeña base, la cantidad de hierro que ven acá es lo que prácticamente se ha hecho en todo el día. Es extremadamente lento, esto es súper muy lento. Entonces vamos a solucionar eso el día de hoy en más o menos 3 pasos o algo así. Y a lo que me refiero es que vamos a hacer que la granja como tal funcione un poco más rápido, como lo dije al comienzo del video, por eso tengo que ir al Nether. Pero antes de ir al Nether, quiero hacer algo que de hecho siempre se hace muy en early game, que es como un taladro gigante, algo así, hagan de cuenta. De pronto no sé si han visto Los Increíbles, muy seguramente todos lo han visto, cuando sale el topo de la parte de abajo de la ciudad, algo parecido, no exactamente igual, y yo voy a hacer algo súper inicial, no va a ser para nada parecido a lo que es lo que se ve en esa película. Eventualmente se puede hacer, puede que lo haga más adelante, seguramente como para ponerme un reto, porque nunca he hecho algo parecido, algún tema de construcción así de grande, pero por hoy vamos a hacer algo extremadamente básico y vamos a aprender cómo usarlo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy está todo acá en esto, excepto este jetpack. Esto por ahora no lo vamos a hacer. Creería yo que en el siguiente capítulo ya lo podemos hacer, pero hoy vamos a usar un mechanical drill. Bueno, de hecho vamos a usar 25 mechanical drills, un plug, un card assembler y hasta ahí. Esto lo vamos a ver ahorita en un momento más adelante. Y para eso necesitamos slime. Para hacer slime lo podemos hacer con dough, que se hace de esta forma. Necesitamos wet floor. Y para hacer eso lo podemos hacer en una milling stone pasándole wet. Mientras eso se procesa, el día de ayer cuando fuimos a buscar kelp, me tomé unos cuantos sea pickles que de hecho no veo por ningún lado. Ajá, acá están. Por ahora creo que voy a necesitar solamente uno. Y eso lo vamos a poner a cocinar acá. Y nos va a hacer un lime dye, ¿cierto? Ahora quiero probar algo que tiene este modpack que no estoy seguro de cómo funciona. Y es hacer este lime chalk, que se hace simplemente con un calcite y un dye de color lime, ¿cierto? Pues bueno, con cualquier color en realidad. Y ahora ya tenemos toda nuestra producción completa al 100% y vamos a ver si esto funciona como yo lo creo. Ah, bueno, perdón, eso acá tengo que procesarlo también para que se vuelva dough y para eso tengo que pasarlo con agua o puedo hacer esto y pues convertirlo todo en bulk con agua o incluso mezclarlo con agua. Simplemente por la prueba, esto es lo que acabo de hacer allí en ese mixer es extremadamente lento para esto, pero quiero ver qué pasa. Ah, ok, si consume al 100% el chalk, pensé que iba como a perder durabilidad, pero no. Pero pues bueno, ya simplemente con un slime ball es más que suficiente para lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer es un glue, super glue, bueno, de hecho ni todos. Listo, ya con el super glue
lo que vamos a hacer ahora es los 25 mechanical drills. Se hacen con andesite alloys, hierro y andesite casing. Si de pronto se están siguiendo este playthrough y pues lo que están haciendo y se demoran mucho consiguiendo andesite porque pues eventualmente vamos a usar bastante, pueden simplemente como pasar por un smoking grabo y eso lo vuelve andesite. En mi caso yo puse un setup acá en la parte de abajo que pues estoy agrandando conforme va pasando el tiempo y eventualmente va a tener filtros y cosas, y acá puedo esto es como, hagan de cuenta, un horno y esto es como un smoking. Entonces puedo pasar, simplemente le tiro ahí cualquier cosa, digamos que no sé, de hecho lo voy a botar esto, que esto es para botar y esto eventualmente lo va a eliminar. Entonces lo tira hacia arriba y lo empieza a cocinar y pues eventualmente lo elimina. Y bueno, entonces vamos a hacer nuestra primera contraption, se llama lo que vamos a hacer. Para eso vamos primero que todo a colocar los 25 drills, prácticamente es una línea de 5 por 5. Y así es como se va a ver por el frente, ¿cierto? Y por la parte de atrás, desde el centro, vamos a sacar unos, diría yo, más o menos unos 5 blocks hacia atrás y unos cuantos hacia abajo de esta forma. Vamos a poner, yo creo que vamos a poner uno más. Pongamos uno más. Por los lados vamos a poner un montón de cofres. El tiempo que ustedes quieran durar minando con esto prácticamente depende de la capacidad que tenga y pues de la cantidad de cofres que tenga su contraption, ¿cierto? En este caso, como yo mismo voy a ser el que va a estar poniendo los reels, porque vamos a estar poniendo estos reels, voy a poner una silla acá, que es en donde voy a ir yo, y vamos a poner algo llamado un plug acá en la parte de atrás, que esto lo que va a hacer es, una vez pues yo vaya poniendo los reels, este señor los va a ir levantando y se los va a ir llevando. Una vez pues digamos que ya la máquina haya avanzado y pues ya no tenga uso para eso. Y me fui de super campeón y no sé hasta dónde grabé, no sé hasta dónde, pero bueno, así es como queda la contraption al final de todo. Lo voy a explicar otra vez totalmente desde el inicio. Taladros 5 por 5, lo cual son 25 en total. En la parte de atrás desde el centro vamos a poner toda esta línea de troncos o cualquier cubo que ustedes deseen, eso es de su preferencia, con un plug acá al final de esta forma. En el centro, ya que yo voy a ser el que va a ir manejando, el que va a ir poniendo los rieles, vamos a poner una sillita. Esto eventualmente va a cambiar. Le puse unas cuantas linternas para pues alumbrar el camino por donde vamos. Tiene un card assembler y un minecart en el centro, y abajo tiene un riel y simplemente lo levantamos y podemos tomarlo con shift click y guarda como un minecart contraption, y pues ya el resto de cosas me las puedo llevar. Vamos a ponerlo a prueba ahora mismo. Esto yo hace mucho tiempo, pues como ustedes ya saben, hace mucho no juego con Create, entonces no estoy muy seguro de esto, cómo funciona. Sí recuerdo obviamente y claramente cómo hacerlo porque pues lo acabé de hacer, pero lo que no recuerdo muy bien es cómo activarlo. Creo que tengo una pequeña idea de cómo se hacía, ouch, pero no estoy 100% seguro. Entonces vamos a mirar. Entonces, bueno, en mis pequeños tiempos de anciano con Create, si no estoy mal, se ponía el Power Drill en el centro, luego el Card Assembler y unos cuantos rails de esta forma, y poníamos la contraption, ouch, ahí, y ok, me traje algo extra, ups, y creo que eso era todo. Y no estoy mal, creo que simplemente activándolo debería comenzar a correr. Pues al parecer no, vamos a ponerle un power rail en el centro a ver qué pasa. Y no, tampoco. Creo que se usaba otro tipo de rail. Era un controller rail el que se tenía que hacer. Vamos a hacer algo que averigüé, que no estoy seguro si funciona en este mod. Y antes de hacer eso, voy a quitarle esto. Creo que ya no está pegado al de abajo. Espera, no está pegado al de abajo. Y al parecer le puedo poner los rails de igual manera. Voy a ir sentando acá. Y si le pongo coal al minecart, creo que levantándolo primero, obviamente. No, al parecer no funciona de esa forma. No. Y al parecer no funciona de esa forma porque tengo que hacer un minecart con un furnace. O bueno, con un horno. Creo que esto se hace así nomás. Efectivamente. Y al parecer así nomás. Y ahora sí debería funcionar. Porque si no, vamos a tener que ir al Nether desde antes. O sea, desde ya. Levantamos nuevamente y lo tomamos. Y vamos a hacer una prueba nuevamente. Igual que en el video de ayer, les pido disculpas porque hace mucho no jugaba con Create. Y hay muchas cosas como estas que prácticamente estoy aprendiendo casi que desde cero. Tengo la idea de cómo funcionan, pero puede que algo
funcione diferente o haya algo diferente de alguna manera, como pues creo que nunca había hecho un minecart de esta forma, entonces pues discúlpenme. Y bueno, vamos a poner esto acá nuevamente, contraption, vamos a poner rails hacia acá, vamos a poner la lever acá, vamos a levantar, nos vamos a sentar y ahora sí, creo que debería poder ponerle pie a punto hacia él donde diga minecart con furnace, ahí, ouch, ok. Bueno, funciona, pero no como debería. Algo salió mal. Vamos a hacer una prueba nuevamente. Vamos a poner todo otra vez y por algún motivo se gira y es porque hay que bloquear la rotación y con eso creo que ya ahora sí. No, al parecer todavía no. Creo que debería ser esta entonces. A ver, efectivamente esa sí era. Entonces ahora sí le puedo poner ouch. No, así no. No, bueno, ya funcionó, que es lo importante. Vamos a poner unos cuantos más acá. Prueba y error. Y ahora sí. No. Ok, bien. Y ahora sí puedo ir yo acá sentadito poniendo cada uno de los rails. Un poco complicado. No estoy seguro hasta qué punto funciona ese. Creo que hasta ahí ya funcionó. Y si se preguntan hacia dónde están yendo todos estos rails, porque pues los está recogiendo desde atrás, deben estar en alguno de todos estos cofres. Bueno, ya después lo buscaré. Por ahora lo importante es que pues ya estoy avanzando y estoy minando en un área bastante grande. Y de hecho, vean lo que hay acá en el mapa. ¿Dónde estamos? Acá hay algo. Le puedo poner acá en layers de las cavernas y creo que más o menos acá hay algo hacia acá. Creo que son estas dungeons nuevas. Voy a intentar mirar hacia allá. Voy a ver qué otra cosa puedo conseguir y en cuanto pues haya avanzado un poco, haya minado un poco, vuelvo con ustedes. Y bueno, después de un buen rato de minar, conseguí, bueno, a ver, tenemos lápiz, que esto es bastante útil. De hecho, tenemos más lápiz flint que no sirve, unos cuantos diamantes. Saqué un montón de diamantes, pero la gran mayoría conseguí más minando o manualmente por el camino que de cualquier otra forma. Tenemos una cantidad decente de hierro, pues bueno, en realidad no fue mucho, pero conseguí los diamantes que necesitaba y de hecho creo que conseguí mucho más de lo que necesitaba. Con esto pues ya me puedo hacer un set de armadura completo y me puedo ir preparando para ir al Nether. De hecho, fuiste muy útil, armadura de cobre. Muchas gracias por todo. Y pues el muy poco mineral que conseguimos lo vamos a procesar acá en un momento. Creo que también me puedo hacer unas herramientas. Y listo, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Vamos a mejorar un poco nuestro inventario porque hay un desastre en todo esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, bueno, entonces todo esto sale. Vamos a hacer un 4 de estos packagers. Vamos a hacer un stalker. De hecho, primero tenemos que hacer 2 links y para esto tenemos que hacer copper sheets. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer, yo creo que unas 12 de una vez. Entonces esto es muy fácil de craftear. Y ahora tenemos que hacer 2 bolts. Que estas se hacen con hierro, creo que no tengo. Y de hecho este sí voy a procesar una buena cantidad porque voy a necesitar bastantes porque parte de lo que acabamos de hacer, esta bolt, vamos a hacer ahorita un montón más. Y chinito, otra más de esto. Y listo. Tenemos los dos y uno de estos se va a convertir en el stock ticker. Y listo, tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro inventario inicial. Bueno, excluyendo un poco la cantidad indiscriminada de balls que vamos a tener que hacer. Y listo, ya con todo preparado, vamos, yo creo que voy a dejar mi inventario acá mismo, por lo menos por ahora, que pues estoy acostumbrado a venir acá. Entonces tengo que tomar, bueno, primero tengo que arreglar lo que tengo en mi inventario en estos momentos, que hay bastante reguero. Y bueno, vamos a quitar todo esto. Creo que no había crafteado una crafting table y se me desbloqueó algo por acá. Creo que en el inicio, en Getting Started, y no había crafteado una crafting table, increíble. Pero no voy a quitar todo esto. Exactamente en este muro en donde estoy quitando es en donde va a ir mi inventario o pues donde voy a manejar mi inventario mejor. Vamos a poner nuestra bóveda de la siguiente manera. Vamos a hacerla 3 por 3 así y simplemente dándole clic en cualquier lado la podemos agrandar hacia atrás hasta donde más se pueda. No sé si se puede más que eso, que no crafte más bóvedas, pero bueno, ya tenemos lo inicial.
y lo importante prácticamente. Listo, entonces acá es en donde comienza lo de nuestro inventario. Entonces necesitamos dos barriles. Vamos a poner uno arriba y uno abajo. Ahora los packagers. Entonces va a haber uno que va a estar conectado ahí. Si se dan cuenta, está conectado a la bóveda y este va a estar conectado al barril. Lo que va a hacer es que va a sacar los items de ahí de la bóveda y luego los va a enviar a este barril. Tengo entendido que como esto funciona es que de acá saca el paquete y de acá lo desempaca para enviarlo el barril. Podríamos poner otros dos packagers para hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Poner las cosas que se envíen acá, pasen al packager y se envíen al packager de arriba que los va a empacar y los va a enviar dentro. Pero creo que podemos hacer algo diferente y es un item patch. Esto es bastante fácil de hacer. Esto lo podemos poner donde quieran en realidad. Pongámoslo acá por ahora. Otra cosa que vamos a necesitar es una silla y esa silla, bueno, ahorita vamos a poner la silla. Por ahora vamos a poner primero el stock link, que es el que va a estar linkeado a este packager, que es el que va a manejar pues todas las peticiones, digámoslo, que hagamos con el stock ticker. Vamos a darle clic a ese stock link para que quede linkeado y eso lo vamos a poner prácticamente en donde ustedes quieran. Esto es como no es lo más importante del mundo, pero sí lo ideal es que cerca esté la silla, que es en donde va a estar el personaje, digámoslo, o como la entidad que va a manejar nuestro inventario. En mi caso, yo voy a hacer algo como algo así, pero creo que lo voy a mover más adelante acá. Y lo único que nos faltaría sería traer la entidad que va a manejar nuestro inventario. Ya prácticamente es funcional y ahora vamos a buscar nuestro stock manager que va a ser puede ser cualquier animal en realidad. Podemos incluso poner un zombie si queremos y pues bueno, al parecer vamos a tener que poner una oveja porque no tengo ningún otro animalito por acá cerca. Venimos con la lead, lo tenemos que jalar. Perdón, siga señor, siga, siga, siga y simplemente le damos clic y ahí le pone como un gorrito, ¿cierto? Y listo, le damos clic y él ya puede ver nuestro inventario. Pero pues hasta el momento no hay nada en nuestro inventario. Para guardar cosas en el inventario, lo único que tengo que hacer es tener las cosas en la mano. Por ejemplo, no sé, digamos que quiero guardar estas bóvedas y las paso por acá. Y ahora cuando vengo a mirar, tiene esos items en su inventario. Entonces ahora lo que tengo que hacer es pasar absolutamente todas las cosas que tengo en mi inventario en estos momentos de esta manera, uno por uno. Y bueno, digamos, vamos a decirle que quiero que me mande uno de estos item vaults. Le vamos a poner send y bueno, el proceso pasa súper rápido, pero prácticamente debería quedar, de hecho diría que, bueno, está acá, está empaquetado, pero no lo hemos puesto lo que falta, que es un shoot. Entonces lo vamos a poner acá. Y ahí sí se dieron cuenta y pasó al cofre de abajo. Lo vamos a poner así para que quede transparente. Y ahora cuando venga acá, perdón, para poder ver lo que le pedí a mi señor manejador del inventario. Eventualmente voy a mirar a ver cómo hago para que esto no quede de esa manera, para que quede como no sé, algo más organizado de alguna manera. Pero pues bueno, eso será después. Y listo, acá ya están todos los items que tengo hasta el momento. Para serles sincero, no estoy muy seguro de cuántos items puede llegar a guardar esa bóveda. Sin embargo, no creo que lleguemos a llenar todo antes de pasar al mod que vamos a usar para pues, Endgame, que es Refine Storage. Y pues por ahora está más que bien. Otra cosa que podemos hacer es poner como tags para, por ejemplo, se separa el inventario por, no sé, por create o por, no sé, cosas que se puedan quemar o hay diferentes tipos de filtros que podemos ponerle a este inventario. Eso lo vamos a hacer después porque para hacer eso tenemos que hacer lo que vamos a hacer ahora, que es conseguir brass. Conseguir brass es una de mis prioridades en estos momentos porque eso haría que la fábrica que hicimos el día de ayer de hierro funcione muchísimo mejor y siento que lo necesito lo más rápido posible porque prácticamente esa fábrica, a pesar de que sí genera hierro, no está generando lo que pues, necesito que genere a este punto. Y prácticamente por eso fue que fuimos a minar hace un momento y conseguimos los diamantes que teníamos para pues poder ir al Nether y estar un poquito más tranquilos en cuanto pues a lo que es los mobs que vamos a encontrar allá. Entonces necesitamos obsidian y bueno, este portal quiero hacerlo lo más cerca posible de alguna manera a mi sistema de create o bueno, todo este setup y creo que lo voy a poner como por acá y no
estoy mal. Sí, yo creo que acá queda bien porque eventualmente vamos a sacar lava de el Nether y pues vamos a ver cómo lo podemos hacer con Create. Lo que yo suelo hacer en estos casos cuando es de Create es que hago un source de lava infinita en donde estoy, en mi base, cerca a mi base. Y para eso tengo que llenar un hueco gigante como de 100 cubos si no estoy mal y para que sea un source de lava infinita. Entonces eso va a tomar bastante tiempo. Y antes de irnos nos vamos a ir preparados con un card assembler y ya ahorita les voy a explicar por qué. También nos vamos a llevar un minecart. Tengo que volver por el minecart y vamos a visitar el Nether. Y ok, estamos en un lugar que de hecho puede llegar a estar bastante bien solamente si esto es un source de lava infinito. Solamente si es un source de lava infinito. Pero bueno, eso lo estaremos viendo después. Y estoy literalmente al lado como de una fortaleza o algo así. Uf. Soul Sand, claro que sí. Y de hecho no estamos en un mal lugar. Vamos oro. Fuera de cámaras, algo que voy a hacer es conseguir encantamientos para pues para todo lo que te conseguí el día de hoy de diamante. Y eso lo voy a tener que hacerlo un poco manual, de hecho. Y bueno, ¿qué estamos buscando acá exactamente? Un spawner. Y señores, un spawner. Y estamos apenas en el lugar indicado. Exactamente en estos lugares es donde se consiguen los spawners. Pero, pues bueno, mi Gyrodyne sirve acá. Sin embargo, para tomar impulso necesito un lugar con bastante espacio, o bueno, un espacio decente. Intentémoslo desde acá y perfecto, lo logramos. Y acá necesito buscar places. Generalmente los spawners están en lugares así como estos de esta esquina. No hay nada. No tengo ni idea de qué pasa si me pegan los blazes y voy en mi Gyrodyne. Espero no me tumben de acá porque si no esto va a ser muy malo. Y de hecho prefiero andar a pie que cualquier otra cosa pues para evitar que pase algo. Parecer encontré como una fortaleza en específico que pues no sé qué hace y por ahora no me quiero concentrar mucho en lootear el Nether. Lo único que quiero llevarme es el spawner y ya. Simplemente quiero el spawner y ouch, atrás y no quiero más, solamente quiero el spawner, pero no estoy teniendo absolutamente nada de suerte para conseguir estos spawners. Señor, cuidado, se pega. Miren el Centennial Trophy. Y es una muy mala idea pelear con Wither Skeletons con el setup que tenemos de armadura. Pero bueno, Power 3 de Infinity. Wow, Arquito debe hacer una buena cantidad de daño. Uno pensaría que cerca donde hay blazes hay spawners, ¿no? Pues eso pensaría uno. Yo creo que arriba hay un spawner. Tiene que haber un spawner acá arriba. Poner quartz, claro que sí. Lo encontré, amigos. Encontré el spawner, pero claramente ya me morí una vez y no quiero volverme a morir. Y bueno, primero derrotar a los blazes sin morir en el intento. Ok, ahora rápidamente antes de que spawnen más. No, ouch. Vamos a poner el car assembly en la parte de abajo. No, Unreal. El señor, el minecart y la lever y ya, listo. Ahora tenemos que sobrevivir, no nos podemos morir. Bueno, ahora sí les cuento qué fue lo que pasó acá. Entonces, cuando el minecart o bueno, cuando se crea una contraption como este es como les está, el spawner se apaga. Si bajara la palanca, el spawner se reactivaría. Pero pues lo que me permite hacer esto es poder tomar con el minecart. Como si fuera... ok. Acá no me deja hacer esto. Ok. Qué triste. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, lo único que podemos hacer es sin... Lo que necesitamos es pues venir hasta acá que necesitemos el spawner, pero necesito netherrack. Y bueno, vamos a craftear empty blaze burners. Esto vamos a hacer 8. Sí, 8 yo creo que es más que necesario. Por ahora están muy bien esos mismos 8. Eventualmente, esto tengo que prenderlo. Ok, el spawner sí se puede mover, pero lo que no se puede es tomarlo como si fuera una contraption. Ok, bueno, creo que tengo que hacer esto muy rápido. Gracias. Adiós, 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 adiós. Gracias, gracias. Creo que debe ser una configuración del modpack el que no se pueda tomar el spawner. Porque eso sí estoy seguro que normalmente debería poderse. Y pues ahí como nos dimos cuenta el spawner sí se pega al contraption, pero no se puede tomar con la range como una
contraption así como la que hicimos hace unos momentos. Y de vuelta en nuestra base, lo único que tenemos que hacer es tomar esto de acá abajo, ponerle un blaze spawner, un blaze burner se llama. Vamos a guardar el resto. Y necesitamos coal. De hecho voy a gastar estos 4 charcoal que tengo. Y vamos a necesitar también cobre. ¿Dónde está el cobre? Y vamos a necesitar también zinc. Y solamente le damos de comer esto. Botamos esto acá. Y botamos esto también y va a comenzar a craftearnos brass. En realidad lo único complicado de todo esto es ir por el blaze spawner. Es lo único que entre comillas toma tiempo de alguna manera y es también como pues peligroso también de alguna manera. Para saber exactamente cuánto tiempo dura el blaze burner prendido con un solo charcoal, tienen que mirarlo. Y ahí en la parte de arriba pueden ver que le quedan por ejemplo 15 segundos, pero pues es más que suficiente para lo que tengo que hacer. De de un stack de cada una de esas cosas de copper y de zinc, podemos sacar 2 stacks de brass. Y ahora por hoy, para terminar el capítulo del día de hoy, lo que quiero hacer son funnels. Estos brass funnels que usan estos tubes, estos rose quartz. Y este tiene un poquito de ciencia. Tenemos que hacer primero rose quartz. Ese rose quartz, pues bueno, pues se hace con quartz, nether quartz que conseguimos hace un segundo. Y ahora tenemos que hacer este papel, este sandpaper. Se puede hacer con diamante. What? Pero tiene que ser. Ok, no. Vamos a hacer sandpaper. Vamos a hacer, yo creo que con uno nos alcanza para pues todo lo que necesitamos hacer. Lo vamos a poner en la mano y el rose quartz en el otro. Me falta redstone. Y ahora sí, mantenemos el clic derecho presionado y empieza a convertirlo en polish rose quartz. Y ahora sí, pues lo que nos falta son iron sheets. Voy a hacer 6 y con eso hacemos los electron tubes. Y ya pues el resto de materiales se los podemos pedir a este señor. Necesitamos brass y necesitamos dry kelp. Y con eso completamos lo que... bueno, algo más que quiero hacer es un filtro. Creo que puede ser incluso este list filter por ahora. Está más que bien. Vamos a hacer yo creo que unos 4 de ellos. Y vamos a cambiar los funnels. De hecho, creo que solamente voy a cambiar uno por ahora, que vendría a ser este, por un brass funnel. Y eso me permite sacar hasta 64 stacks completos de andesite, lo que pues va a hacer que trabaje muchísimo más rápido. El resto de las cosas sí creo que lo puedo dejar tal cual como está. Creo que no hay ningún problema. Este creo que también lo puedo cambiar para que salga más piedra. Ahí va a salir de a 64. Entonces ahí vemos cómo están saliendo los stacks. Y todo esto se va a llenar de piedra o de stacks de piedra lo más rápido posible. Entonces ya con solamente esas dos cosas, al procesar el andesite mucho más rápido, vamos a poder ver que el hierro también se va a llenar muchísimo más rápido. En este momento hay 256. Una vez acabe esos procesos, porque ahí está limpiando 4 stacks completos. Una vez acabe de limpiar esos 4 stacks, estos nuggets van a aumentar, ahí como nos estamos dando cuenta. Y eso es solamente una de las muchas cosas que vamos a hacer y que se pueden hacer con brass. Ya el hecho de tener acceso a poder hacer brass es algo que nos va a ayudar a seguir avanzando muchísimo en el modpack. Por el día de hoy les agradezco como siempre por haber visto el video. Espero hayan aprendido algo nuevo, espero les haya gustado. Les recuerdo que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Tengan un muy lindo resto de su día. Nos vemos en el próximo capítulo.